bendición de que a veces que me ha tocado predicar cuando no ha sido Santa Cena, es el Día de los Padres. El año pasado me tocó predicar el Día de los Padres y cumplí años. Ayer pues me celebraron 6 años de vida. Así que hoy pues Dios me ha dado el privilegio de poder estar aquí nuevamente. Así que le damos gracias a Dios. Hoy un día tan especial, ¿verdad? Estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Y quién mejor que nuestro Padre Celestial para ser honrado, ¿verdad? Para ser alabado, para ser glorificado? A Él es que tenemos nosotros que festejar junto a Él, ¿verdad? Con júbilo y alegría, lo grande y maravilloso que es. Nos vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, Padre Santo, Padre amado y Dios Todopoderoso, nuevamente, Padre, gracias. Gracias por un día más de vida que nos has permitido comenzar, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta este lugar, congregarnos delante de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que decirle a nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Maestro por excelencia, Padre Santo. Y estamos aquí, Señor, con el hambre, la pasión y el deseo, Señor, de recibir esa palabra, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad en que tú me permites nuevamente exponer tu palabra, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Simplemente soy un siervo tuyo, Señor. Y sin ti, nada puedo hacer, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Padre amado. Y permite, Señor, que esta palabra, Señor, pueda calar profundo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que pueda ser ejemplo a nuestras vidas, no solamente en el día de hoy, sino en el resto de nuestras vidas, Padre Santo. Quédate con nosotros, mi Dios. Y llévate tú toda la gloria y toda la honra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 1. Y el título del mensaje es el ejemplo de un buen padre. Yo sé que hemos cansado, ¿verdad?, de exhortar cuál es la responsabilidad de nosotros como padres, cuál es la responsabilidad de nosotros como abuelos, cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos. La semana pasada, cuando se hicieron varias actividades aquí, se estaba haciendo la exhortación, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad como padres. Vamos a ver lo que el Señor nos va a decir en el día de hoy. Dice Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué maravilloso el ejemplo de ese padre, cómo él todos los días ofrecía sacrificio en favor de sus hijos. No sabía qué podían haber hecho los hijos en ese día, qué estaban haciendo, mas sin embargo él, como un siervo de Dios, iba y le ofrecía holocaustos y ofrendas en favor de sus hijos, y ustedes conocen la historia. Pregunto, ¿tiene usted una estrecha relación con sus hijos?
los hijos. Muchos hombres de Dios fueron un fracaso como padres y sus hijos pagaron un precio muy alto. El año pasado yo predico un mensaje y decía que la mayoría de los padres, lamentablemente decirlo, como padres somos un fracaso. A veces decimos que mucha promoción se le da al Día de las Madres, a veces que desde febrero ya está promoviendo el Día de las Madres. Y a veces cuando usted ve el Día de los Padres, no se menciona. El por qué no lo sé. ¿Quién se ha ganado ese galardón? Usted hágase la contestación. Pero yo digo, wow, ¿qué sucede en realidad entonces? ¿Qué está pasando con el rol de nosotros como hombres y como padres? ¿Qué está sucediendo en la vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro diario vivir, para que nos hemos ganado ese lugar en el que nos tienen puestos? Los hijos de Jacob imitaron su conducta manipuladora. El rey David descuidó la disciplina y como resultado, varios de sus hijos se envolvieron en actividades infames. Su heredero, Salomón, fue igualmente un padre deficiente, cuyo hijo fue clave en la división del reino. O sea, lo que ellos hicieron lo aprendieron de quién? De sus padres. Lo que nuestros hijos hacen en el día de hoy, lo que nuestros hijos puedan hacer en el día del mañana, es lo que nosotros le enseñemos a cada uno de ellos. Lo que seamos nosotros en nuestro diario vivir, como hombres, como padres, es lo que ven nuestros hijos reflejados en nuestros rostros. Si eres un mentiroso, tu hijo será un mentiroso. Si eres un ladrón, tu hijo puede ser un ladrón, porque no necesariamente, a veces, de lo que es el padre resulta herido. Pero en la mayoría de los casos, el efecto del padre, del ejemplo del padre, es reflejado en el hijo. Y lo digo por experiencia. Tengo muchos hermanos míos que ya han fallecido, alcohólicos empedernidos, y los hijos han sido y son unos hijos borrachones alcohólicos, metidos en problemas y situaciones. Ejemplo que hemos vivido y que tal vez cada uno de ustedes también como padre, como hermano, como familia, ha vivido. Porque hace. Hemos visto como padres alcohólicos han convertido a sus hijos en alcohólicos. Últimamente usted prende la televisión, los otros días unos padres usando a sus hijos para robar. Hasta en el bultito le metían la mercancía a los niños de 7 y 8 años, y hasta menos, ya los estaban usando como instrumentos para convertirlos en ladrones, para convertirlos en plagas de la sociedad, enemigos de la sociedad. Ese es el ejemplo que le estamos dando nosotros a nuestros hijos. A pesar de su fe, Jacob, David y Salomón fueron malos padres. Estudie la palabra, busque la palabra, y usted verá que lo que estoy diciendo aquí es una realidad. Lamentablemente los ejemplos bíblicos de padres malos superan en número a los padres buenos. Pero los evangelios mencionan un hombre cuyos hijos son un buen reflejo de sus cualidades como padre. No hay detalles específicos que permitan saber cómo crió Zebedeo a los discípulos Jacobo y Juan. Pero él es importante porque hizo lo que muchos creyentes tratan de hacer hoy: criar a sus hijos en obediencia a Dios. Me puse a buscar y no dice qué clase de padre fue Zebedeo. Pero usted ve reflejado en Jacobo y Juan
los educó y los crió en el camino del Señor. Se convirtieron en 2 discípulos de Dios, temerosos de Dios, servidores de Dios, hombres honrados, honestos, puros, íntegros, temerosos de Dios. Y ese debe ser el ideal, ese debe ser el propósito, ese debe ser el anhelo de cada creyente, ser un CBD. Qué maravilloso sería yo ahora mismo poder ver a mis hijos todos aquí sentados, alabando y glorificando a Dios. Y si no en el lugar donde se encuentran en este mismo momento, yo saber que mis hijas están hablando de Dios. Lamentablemente no es así. A la gloria de Dios tengo a mi hijo aquí, ¿verdad? Y a mi hija que es por allá. Mis otras 2 hijas aún tienen un corazón endurecido. Pero Dios, en su tiempo, yo sé que va a hacer la obra. Pero el anhelo tuyo y el anhelo mío debe ser que nuestros hijos pongan su mirada puesta en el Señor, nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Seamos nosotros ese ejemplo vivo a esa generación que se levanta. Hermanos, estamos en tiempos bien difíciles. Tiempos bien difíciles. Nuestra sociedad se ha apartado de Dios. Nuestros jóvenes no quieren saber de Dios. Nuestras familias están rotas. Nuestros hogares están destruidos. Nuestra sociedad está en el límite, como yo digo. Porque el hombre se ha apartado de Dios. ¿Quién ha sido el responsable de esto? Aquellos padres que no hemos sabido enseñar los valores cristianos a nuestros hijos. Que no hemos sabido enseñar con nuestro ejemplo a nuestros hijos el ser unos verdaderos hombres de importancia, verdaderos hombres honrados, honestos, íntegros, a ser hombres útiles a la sociedad. Útiles a la sociedad. Estaba una vez hablando con un empleado de cierto banco y estábamos hablando de estos muchachos, la tecnología que tienen ahora, que añaden un pedacito más. Cuando usted desliza su ATH, ellos le ponen ahí una parte y de ahí le roba a usted su identidad. Y él me decía, ¿qué diferencia si esas personas con esa inteligencia que tienen pusieran eso al servicio de la humanidad y no en contra de la sociedad? Porque según tienen esa inteligencia para hacer eso, si eso lo donaran para el beneficio, qué maravilloso sería. Pero no es así. Nuestra sociedad no es así. La formación que dio Zebedeo a sus hijos los preparó para una vida de comunión estrecha con el Mesías. Es razonable suponer que Zebedeo fue un modelo de disciplina, de respeto a la autoridad y de perseverancia, porque sus hijos demostraron tales cualidades al seguir a Jesucristo. Demostraron sus cualidades al seguir a Jesucristo. Lo que nosotros podemos ver en Jacobo y Juan reflejan lo que pudo haber sido su padre Zebedeo. El fruto de lo que él hizo. La obra y la responsabilidad que cumplió fielmente, siendo un padre fiel y justo. Nuestras primeras ideas en cuanto a Dios tienen mucho que ver
con la manera con que fuimos criados, especialmente por nuestro padre. A muchos hombres les resulta difícil desempeñar su papel como padres porque sus propios padres estuvieron ausentes física o emocionalmente, o porque no recibieron buenos ejemplos. Pero independientemente de lo que una persona haya experimentado, lo mejor que cualquier padre puede hacer es imitar al Padre Celestial. Hermanos, esto que yo leí aquí no justifica en ninguna manera lo que tú puedes ser como hijo, aunque hayas pasado por esta experiencia. Yo he mencionado anteriormente aquí que yo perdí a mi padre a los 8 años. Y éramos un montón de hermanos. Y nos criamos solo con mi mamá. Pero eso no motivó el que la ausencia de mi padre nosotros nos convirtiésemos en unos delincuentes o en otras cosas. Y más sin embargo, gracias a Dios y a una madre luchadora que nos echó hacia adelante, todos estudiamos, entramos a la universidad y ninguno, hasta el día de hoy, tenemos ningún tipo de vicio. Ninguno, gracias a Dios. Ni fumamos, ni bebemos. Las fiestas si vamos son fiestas familiares. No patrocinamos vicios. Ya. Mi hermano mayor, pues, es fanático de los gallos. Ya llegará el momento en que el Señor le quite las escuelas, ¿verdad? Pero fuera de eso, los demás de nosotros no. Simplemente nos dedicamos a nuestra familia, todos. Nuestros matrimonios pasan de 30 años cada uno. Experiencias que hemos vivido a través de la vida, pero no el efecto de la ausencia de un padre. No el efecto de la ausencia de un padre. Porque si yo me quiero convertir en un ladrón, aunque mi padre sea policía, yo termino siendo un ladrón. Por lo tanto, está en mi mente, en mi corazón, lo que yo anhele ser. Y el poquito tiempo que yo recuerdo de mi padre es suficiente para yo poder decir con mi frente en alta que mi padre fue un hombre honrado, un hombre de respeto, un hombre de disciplina, que si nos tenía que azotar, nos azotaba. Es verdad que a los 4 años nos tocaba los molleritos y decía, ya este está listo para trabajar. Y es cierto, a los 4 años ya chequeaba a ver cómo estaban y decía, ya este está listo para empezar a trabajar. Pero gracias a ese poquito tiempo, a esa poquita experiencia que yo compartí con mi padre, fue el ejemplo para yo poder andar con mi frente en alta y decir a mi padre, gracias. Y cumple ahora 52 años en octubre de muerte. Yo tenía 8 años. Ya me sacaron la edad. No, pero ayer me lo pusieron en la frente, ¿verdad? Pero verdaderamente no es excusa el que yo me haya criado en la ausencia de un padre para hacer lo que yo soy. A veces decimos, este es un maltratante porque el padre era un maltratante. Que este es alcohólico porque el padre era un alcohólico. Que era un asesino porque el padre era un asesino. Aquel es aquello porque se crió solo. No. Esos son meras excusas. Y nosotros, los que creemos en Dios, los
tenemos a Dios primero en nuestra vida, los que tenemos a Dios primero en nuestro corazón, los que confiamos en esta palabra poderosa de Dios, tenemos que estar conscientes que con o sin el Padre carnal podemos ser el mejor hombre y mujer si nos dejamos dirigir por esta palabra que el Señor nos ha dejado. Palabra poderosa, donde nos da las instrucciones desde que nacemos hasta que morimos. Todo está aquí escrito. Yo decía el viernes, exponiendo la palabra Misión Rescate, yo le decía a uno de los muchachos, tenía una Biblia bien gorda, y yo le decía, ¿tú ves esa Biblia tan gorda? Ahí está escrito toda tu vida, desde antes de nacer hasta el día de la muerte. Todo está aquí escrito, todo. Pero nosotros tenemos que ser verdaderamente hombres íntegros, fieles a esta palabra. Si usted por la mañana, antes de comerse un buen sándwich, se come un pedazo de esta palabra, téngalo por seguro que durante el día no le dará hambre. Esta palabra es poderosa, pero tenemos que adueñarnos de ella, tenemos que hacerla parte de nuestro diario vivir. Nuestras primeras ideas en cuanto a Dios tienen mucho que ver con la manera en que fuimos criados. Muchos hombres les resulta difícil desempeñar su papel como padres, porque sus padres estuvieron ausentes física o emocionalmente, o porque no recibieron buenos ejemplos. Eso ya lo leímos. Dice, para ello tenemos nuestro mejor ejemplo de cómo es el Padre Celestial, contemplando a su Hijo. Hablando con los discípulos, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo encontramos en Juan 14, 6 al 9. Cristo no es solamente nuestro camino para tener una relación con Dios, es también el camino por el que podemos llegar a conocer verdaderamente el verdadero carácter del Padre. El ejemplo que nosotros tenemos en Cristo es el único camino que nos puede enseñar el camino al Padre Celestial, a enseñarnos el amor a ese Padre Celestial. Cristo, el Hijo de nuestro Dios Todopoderoso, hombre íntegro, obediente a su Padre. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener nosotros que ese? ¿Qué mejor ejemplo puedes tener tú y puedo tener yo como hijo cuando tenemos un Padre tan grande como nuestro Padre Celestial? Cuando observamos la vida de Jesús, ¿qué vemos? Él era misericordioso, paciente, tierno, compasivo, amable, lleno de bondad hacia todas las personas. Acompáñenme a Mateo 9. Mateo 9,
10 al 13. Dice: y aconteció que estando él sentado, voy a empezar a leer los del 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense qué clase de ejemplo. Jesús no tenía distinción de personas. Estaba sentado allí, ¿con quiénes? Sabrá Dios con quién estaba. Y luego de que terminaba, se acercaban los enfermos y aprovechaba y los sanaba. Hermanos, tu responsabilidad y la mía es ver en cada uno de sus rostros reflejado el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Seamos ejemplos vivos donde quiera que nos paremos. Seamos padres o seamos hijos, seamos verdaderamente ejemplos vivos. El Salvador sanó enfermos, suplió necesidades y ofreció perdón independientemente del agravio. Ahí vamos a Mateo 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. ¿Era Jesús un hombre lleno de misericordia? ¿Podía Dios satisfacer las necesidades? ¿Podía Jesús sanar a aquellos enfermos que estaban allí? Claro que sí. Siguiendo las instrucciones del Padre, en la obediencia a su Padre, Dios, nuestro Señor Jesucristo, hacía todo esto, lleno de amor, de bondad y de misericordia. Pero por amor no vaciló en corregir a otros cuando era necesaria la represión. Cuando él tenía que llamarle la atención a alguien, se la llamaba, pero lo hacía con amor, lo hacía con misericordia. Cuando Pedro caminó sobre el mar y sacó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Y el Señor lo sacó y le dijo: por tu incredulidad. Pero no dejó que se ahogara, lo levantó y lo sacó. Ese es el amor del Padre hacia mí. Ese es el amor tuyo como Padre hacia tu Hijo. No importa la situación por la que esté pasando, tú sigues siendo Padre. Jesús en ningún momento dejó de ser nuestro Padre.
Estuvo a nuestro lado y está a nuestro lado y estará a nuestro lado mientras tú y yo se lo permitamos. Pues tenemos que tener un corazón. Si nos arrepentimos, si nos apartamos, si volvemos a las cosas viejas, pobre de nosotros. Pero Dios nos ama y Dios nos quiere a su lado. Y nosotros estamos aquí porque le amamos. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha escogido, a ti y a mí, para que estemos en este lugar hoy, dándole gracias y diciéndole: Padre, gracias. Padre, gracias, porque me has escogido como hijo tuyo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, porque no hay otro que se merezca más fiesta y más festejo que tú como Padre Celestial. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él tenía toda la autoridad, mas lo hacía de la manera más humilde posible, no lastimando ni causando heridas, sino por el contrario, edificando y provocando que ese amor creciera más hacia Él. Él corregía, Él llamaba la atención, pero lo hacía con amor y misericordia. Y dice, y multitudes lo seguían. Aquel al que el Señor Jesús le llamaba la atención, al que el Señor reprendía, al que el Señor regañaba, ese se acercaba más a Dios, porque sentía el amor de Dios hacia él. Y el verdadero creyente, el verdadero cristiano, tiene que estar consciente que nosotros como humanos cometemos errores. Tenemos que aceptar esos errores, poner nuestra mirada en el Señor, pedir perdón y seguir hacia adelante. Nosotros tenemos un pastor que nos dirige, que nos instruye, que nos educa. Y cuando Él nos llama la atención, que lo hace con un amor, con humildad, con un amor no como pastor, sino como hermano, como padre, lo hace y dirigido por Dios, porque tanto Él como Dios nos ama. Y eso no debe ser motivo para decir me voy porque mi pastor me regañó, sino por el contrario, aceptar que lo que Él me dijo lo hizo por mi bien, que lo que Él me está hablando a mí, que lo que Él me está corrigiendo es para sacarme del error en el que yo pueda estar viviendo. No lo veamos como un regaño, sino como un consejo. Repito, no lo veamos como un regaño, veámoslo como un consejo. Amén. Ese debe ser nuestra obligación. Más que una buena educación o cosas materiales, lo que necesita un hijo es un modelo a seguir de devoción a Dios. Si usted hace del conocimiento del Padre Celestial y su obediencia lo más importante, no tendrá que preocuparse por la clase de padre que llegará a ser. Si usted estudia la palabra, si usted medita en ella, si usted hace de esa palabra parte de usted, si usted se apodera de esa palabra, si usted pone esa palabra en práctica en su hogar, si usted comparte esa palabra con sus hijos, con sus nietos, con sus seres queridos, usted en obediencia a Dios, y usted puede ver la diferencia de un hogar que cree en Dios, de un hogar cristiano versus un hogar donde no se conoce a Dios. Pero somos nosotros los responsables como padres de que esto sea una pura realidad. Completa obediencia a Dios. Sus hijos reflejarán las cualidades que observen en usted.
Sus hijos ven más allá de cualquier falsa apariencia. Ven su actitud en cuanto a su trabajo, la manera como habla de los demás, su respuesta a las circunstancias difíciles. Hermanos, nuestros hijos están pendientes a todo lo que hacemos. Y cuando nosotros, que nos movemos de un lado a otro y llevamos a nuestros hijos con nosotros, ellos están mirando el mínimo detalle de lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo le hablamos a los demás, cómo tratamos a los demás, cómo somos con los demás, qué hacemos con los demás, porque ellos son imitadores de nosotros. Son imitadores de nosotros. Nosotros somos los artistas que estamos en la pantalla del televisor y ellos son los que están viendo lo que está ocurriendo en esa pantalla. Por lo tanto, lo que tú puedas dejar a tu hijo es lo que vas a ver en el futuro en tu hijo. Seamos hombres fieles, responsables, que creamos verdaderamente en nuestro Padre Celestial. ¿Qué clase de ejemplo ven sus hijos en usted? ¿Qué clase de ejemplo ven sus hijos en usted? Les voy a dar 4 puntitos para que usted lo tenga de ejemplo de lo que debe ser un buen padre. Un buen padre debe ser un hombre temeroso de Dios. Y ahí vimos el ejemplo de Job. Repito, un buen padre debe ser un hombre temeroso de Dios. Número 2, debe ser un buen proveedor. Eso usted lo puede conseguir en 1 Timoteo 5:8. Tercero, debe ser disciplinario. Él tiene que disciplinar a su hijo. Disciplínelo. Cuarto, debe ser un buen ejemplo a seguir. Debe ser un buen ejemplo a seguir. Hermanos, estoy ya casi por finalizar. Yo tuve que traerme esto. Yo quiero compartirlo con ustedes, no pude traer otro. Pero esto yo tengo que compartirlo con ustedes. Repito, lo que tú eres como padre lo vas a ver reflejado en tus hijos. Lo que tú le enseñas a tus hijos va a ser lo que ellos van a hacer en el mañana. Lo que tú, con tu forma de ser, de actuar y de pensar, va a ser lo que tú vas a ver en tus hijos en el día de mañana. Escuchen, hermanos. Tomé, nos regaló una de mis hijas en el día de ayer. Y es maravilloso cuando lo que tú siembras con amor lo cosechas. Dice, eres mi padre, ese hombre que me enseñó a valorar lo que la vida me da. A lo largo de mi vida
te has afirmado a Dios cada día más y más. Y a través de mis años has intentado guiarme para ayudarme a no equivocarme en el camino. Me has enseñado que aunque pueda caer una y otra vez, siempre me volveré a levantar. Que no todo es justo en la vida, pero que si confío en mí, todos mis sueños los puedo lograr. Papá, te amo. Te doy las gracias por todas las enseñanzas que me has dado. Me regalaste un preciado tesoro, que era amar a todas las personas por igual. Para ti, papá, este pequeño reconocimiento de esta hija que te ama más allá de las estrellas. Como siempre te digo, papi, te amo de aquí al infinito de ida y vuelta. Así es mi amor por ti. Feliz día de los padres. Qué maravilloso. Un simple papel escrito por mi hija y con un sentimiento tan grande. Demuestra lo que tú haces con tus hijos. Demuestra lo que tú has sembrado en ellos. Yo le pido a Dios que lo que mi hija escribió aquí perdure en su corazón toda la vida. Qué maravilloso cuando tú puedes sentirte que has cumplido tu responsabilidad como padre. Que tú estás cumpliendo tu responsabilidad como padre a aquellos que aún se están criando. Seamos valientes, hermanos. Seamos valientes. Pero sobre todo, que el primer lugar en nuestra vida lo ocupe nuestro Señor Jesucristo. Y no puedo terminar sin desear felicidades a todos los padres en este día y exhortarles a que sean hombres sabios, prudentes y piadosos, temerosos del Señor. Que sean un estímulo para las siguientes generaciones y que el amor del Señor Jesucristo los ilumine para que puedan dirigir a sus hijos en los caminos del Señor. Nuestra generación los necesita. Que Dios les bendiga y muchas felicidades. Los dejo ahora con el pastor y quiero que todos los padres pasen al frente.